Las clases, muchachos, por el sistema en el que nos encontramos al día de hoy, desgraciadamente todavía no podemos, o en la mayoría de los lugares no se puede tener clases presenciales, ¿no? Esa es una cuestión de salud pública, es una cuestión que a muchos no puede gustarnos, pero pues tenemos que hacerlo. Además de que las personas que acá tienen ya cierta experiencia, que son varios, algunos con vasta experiencia, de lo que he leído dentro de su presentación que han realizado, y que me da gusto que día con día se continúen preparando todas esas personas, no solo por el hecho económico, sino por el hecho intelectual, y recordando que entre más estudios tenga uno, pues más humilde debe de ir por la vida, obteniendo mayores beneficios y ayudando a la gente como tal, ¿no? Esa es la idea de continuar con nuestros estudios, por lo menos la de un servidor, ¿no? Entonces, hablando de esto, pues no podemos regresar a un aula todavía. Algún día esperemos regresar a un aula de clases. Entonces, el sistema se ha convertido en un sistema autodidacta, ¿sí? Un sistema que, como bien dicen los dichos de aquellos abogados, vacas sagradas del derecho, que el derecho se aprende leyendo, pero se ejercita pensando. Tenemos que leer todos los días, porque abogado que no lee es cada día menos abogado. Entonces, este sistema nos va a enseñar a todos nosotros a cómo mantener ese flujo de ser autodidactas, de seguir aprendiendo por cada uno de nosotros en lo personal, porque al final de cuentas se llama carrera, que yo nunca he corrido nada, nunca le he ganado a nadie, pero cada uno de nosotros tiene la obligación de prepararse, porque al final de cuentas es nuestro propio prestigio o nuestro propio sustento para aquellas personas que piensen ejercerlo de manera profesional, ¿sí? Aquellas personas que lo están utilizando para un conocimiento, para obtener nuevas ideas, conocimientos, negocios, también es muy válido, de muy buena fuente. El derecho es una de las carreras, si no la más importante, porque tal vez podremos decir que hay otras carreras más importantes, como la medicina, por ejemplo. Es obvio, primero va corriendo uno al médico a curarse y ya después vemos al abogado, ¿no? Eso es obvio. Pero nuestra carrera tiene mucho margen de dónde elaborar, dónde estar, de lo que podemos trabajar. Somos de los más metiches, por decirlo de alguna forma. Donde sea podemos agarrar, donde sea podemos estar. En punto de esto, tenemos el hecho de que tenemos la obligación, nosotros como juristas, como estudiosos del derecho, de también observar, de también criticar y de también levantar la voz cuando sea necesario con nuestras instituciones. Nosotros como abogados, y sobre todo en esta materia, tenemos que observar y ver las críticas hacia el Poder Ejecutivo. Recordemos que en el derecho tenemos la división de nuestros poderes como tal, ¿sí? Que ya lo hemos visto. Que ahorita vamos a empezar en un momento a hablar de todo ello. Antes de comenzar, muchachos, ¿alguien de ustedes quiere tomar la palabra para decir alguna inquietud, algo de sus actividades? También quiero hablar de las actividades. El día de hoy es nuestra primera clase, quiero poner en claro todo eso, pero antes de que comience yo con eso, ¿alguien quiere decir algo? Y si no, pues aprovecho el tiempo y comienzo para que no haya ningún problema. Yo sé que es poco el tiempo que tenemos, yo sé que debería ser más. Yo acabo de terminar una materia con sus demás compañeros de amparo y solo tuvimos 4 sesiones, muy poquitas para el amparo. El amparo debería ser en un año completo estarlo estudiando. Pero pues ni modos, ¿no? O sea, estamos en esto todos juntos, hay que subirnos al barco juntos y apoyarnos los unos con los otros todos juntos. Esa es la idea. Por lo tanto, desde este momento y en el chat, en este momento, voy a poner mi número de celular. Por alguna circunstancia, por alguna, algo en lo que yo les pueda ayudar, juren lo que en medida de mis posibilidades lo intentaré hacer, ¿sí? Lo único que les pido es que hagan buen uso de él, ¿sí? O sea, que me marquen horario de oficina, de 8 a 8, si gustan ustedes,
Porque de pronto sí hay gente que me ha marcado a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, preguntándome de sus actividades y no, la verdad ni siquiera contesto, ¿sí? Entonces, mándenme un mensaje, si ya es noche, mándenme un mensaje y lo contestaré en la brevedad posible. Yo trato de contestar todo. Como primer punto, el medio de comunicación más efectivo que vamos a utilizar durante la materia es la plataforma, la zona de mensajes de la plataforma, ¿sí? Y les pido un favor. Como la plataforma, si se fijan ustedes, tienen dos medios en la plataforma, el de mensajes directos, donde se puede responder y se abre hilo de mensajes, ese es el más efectivo, ¿sí? Y el segundo, el de las tareas. En el de las tareas, utilícenlo para hablar específicamente de la tarea en forma. Porque luego en el de las tareas me mandan, es que lo que pasa es que yo tengo problemas con la actividad 8 y vamos en la 3, y me hablan, a ver, ¿y dónde está? ¿Y cómo lo veo? ¿Y cómo le contesto? Y es un relajo. Primero. Segundo, yo con ustedes tengo dos grupos de derecho financiero, ¿sí? Por lo tanto, cada mensaje que ustedes me manden, ¿sí? Porque a mí nada más me aparece su nombre y ya. Necesito saber su nombre completo, su número de identificación, la duda, la pregunta que tengan como tal, ¿sí? La materia que están cursando, porque después me abren más materias y en mi plataforma me aparecen todas las materias que llevo, pero no me aparece qué alumno de qué materia es. Entonces yo necesito saber para poderles contestar y saber de lo que es. Porque muchas veces me han puesto, Lick, tengo problemas en la unidad 1. Ah, ok, ¿de qué materia? Y luego les contesto de qué materia y todavía se enojan a veces. Pues de esta materia, o sea, entiendan, aquí simplemente en estos dos grupos de derecho financiero hay 150 alumnos. Son bastantes, ayúdenme, ¿sí?, a hacer más eficaz esto. Entonces, por lo tanto, todas las clases se van a ir grabando y las voy subiendo en la plataforma en el área de noticias. Ahí van a estar. También en el área de noticias, de pronto voy a estar subiendo algunos artículos, algunos videos, ¿sí? Entonces, antes de realizar un cuestionamiento, revisen sus mensajes, porque muchas veces la información ya está ahí, ¿sale? Entonces no hay ningún problema. Ahora, sus actividades, muchachos. Las actividades ya están todas asignadas, todas. No, yo no las voy asignando por semana. Porque por la circunstancia en la que estamos, pues ustedes tendrían que empezar a avanzar, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces a mí me gusta mantenerlas abiertas todas, ¿sí? Y ya con sus fechas de cierre establecido, que esas fechas de cierre establecido, muchachos, no los pongo yo, los pone la universidad, ¿sí? Entonces, tratemos de hacerlo en tiempo y forma y sobre todo de ir adelantando, ¿sí?, sus actividades. Porque si ustedes adelantan actividades, que si son actividades adelantadas, por lo regular yo me tardo 2 o 3 días en contestar o calificar esa actividad. ¿Por qué? Porque son adelantadas. Yo primero le doy prioridad a las que ya fueron pasando y a lo que los compañeros van dando, ¿sí? Pero sí las califico y trato de darles tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen 2 intentos para subirlas. Entonces, si ustedes se equivocan, por ejemplo, ahorita ya me mandaron la actividad 1, ¿sí? O la actividad 3, digamos, que es dentro de 3 semanas todavía, ¿sí? Pero ya la mandaste. Bueno, yo la califico y si hay un error, pues tienes la oportunidad de volverlo a subir. Porque si no, ¿qué ocurre? Llega la fecha de corte, de cierre de esa actividad y después andamos corriendo y me andan solicitando permisos que porque me sentí mal, me dolió mi pancita, me dio esto, me dio lo otro, me fui de borrachito, no sé. Cualquier circunstancia que ustedes quieran, que todas son válidas. Todas son válidas, ¿sí? Porque tenemos una vida, yo entiendo, yo no crean que voy a estar diciendo, no, es que tú, y mándame fotografías donde no. Ya estamos grandes, ¿sí? Somos maduros, yo quiero estar ya con mayores de edad, ¿sí? Y entonces yo lo que les pido es que sean responsables de lo que se está dando. Yo entiendo que pueden haber situaciones, pues estamos en una pandemia todavía, aunque estemos vacunando, todavía no hemos salido de esto. Me puedo enfermar, se puede enfermar un familiar, se puede enfermar un conocido, alguien que tenga yo que cuidar, lo entiendo. Sí les puedo después aperturar 2 o 3 días más de la actividad cuando me lo soliciten y si en grupo se ponen de acuerdo también, porque la idea es eso, son un grupo. Y yo sin ningún problema lo puedo hacer, ¿sí?
Pero la idea es de que ustedes vayan avanzando y vayan teniendo menos problemas. Porque si una persona me solicita que aperture, deme chance otro día más, le doy chance otro día más, lo que quiere decir en primero, y por obvio, es que no ha hecho su trabajo. En segundo, que me lo va a entregar corriendo, ¿sí? En tercera, que si está mal, después me va a querer corregir, pero eso ya no se lo voy a permitir, porque por eso tuvo todos esos días, ¿sí? Vienen vacaciones, yo sé que son para descansar y que Diosito se enoja si no tomamos nuestros sagrados descansos, pero también la idea es de que aprovechen el tiempo para poder leer y realizar sus actividades, ¿sale? En ese tenor de ideas, teniendo todo este punto, si se fijan bien sus primeras dos actividades, y quiero referirme a esa, la de la sesión 1 y la sesión 2, como específicamente se encuentran, no son tan complicadas, ¿sí? Como tal, de hecho, muchos ya me lo han empezado a mandar. En una de ellas, si mal no recuerdo, que es la actividad 2, es una infografía, que en sí una infografía no es otra cosa más que como si fuera un collage, por decir de algún modo, en PowerPoint, que lo van a pasar a PDF o así, donde se den los términos, las formas de los temas establecidos para la materia, ¿no? No creo que haya mayor problema. Y la primera actividad es un tríptico. Todos conocemos, es un tríptico informativo, vaya. Como si fuéramos a vender pollos al mercado, pero bueno, de un tríptico, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Yo que les pido que revisen muy bien las instrucciones de sus actividades, porque hay jóvenes, hay compañeros, que de pronto viene la actividad viene dividida en 3 párrafos. Leen el primer párrafo nada más, un ensayo dice, y se ponen a trabajarlo, y se ponen a hacerlo. Y no decías que era realizar esa lectura, ¿sí? Y en base a eso después realizar, no sé, la infografía. Pero como ya no leí el segundo párrafo y me quedé con el primero, me entregan un ensayo, ¿sí? Hay que leer muy bien, y aparte de que en las actividades vienen dos fuentes de información. La información de las actividades, las instrucciones, y la rúbrica, ¿sí? La rúbrica que nos va a marcar el porcentaje en la rúbrica viene desde faltas de ortografía, ¿sí? Hasta formato y fondo. Como viene establecido que debe ser justificado en formato PDF, en formato Word, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos no lo leen y mandan lo que quieren. Entonces es muy necesario que lo lean. Yo voy a intentar, no estoy acá para molestarlos, ni para decirles se te fue una coma y por eso ya tienes 5. Yo estoy acá para intentar guiarlos en el estudio de esta materia, porque al final de cuentas es autodidacta y lo poquito que yo les pueda dar, pues algo que sea poquito que yo les pueda ayudar, adelante, bienvenido sea. Entonces les pido que sí lean correctamente y pidan en tiempo. Referente a la actividad de cierre o actividad final, y fíjense que lo estoy diciendo desde esta primera sesión, y ya se los puse también en las instrucciones de la materia. Esa es la única actividad que en fecha no se va a mover. ¿Por qué? Porque es un domingo. Y a mí la institución, la universidad, me deja hasta el martes siguiente, no para calificar, sino para subir las calificaciones al banner, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si yo le digo a esa persona, sí, no te preocupes, entrégamelo el miércoles, le estaría yo mintiendo. Porque cuando yo lo quiera subir al banner, no voy a poder. Y después, con justa razón, el estudiante me va a decir, es que usted me permitió subirlo. ¿Y yo cómo lo arreglo? Pero, ¿qué ocurre si tenemos alguna problemática? Por X, Y razón, motivo, circunstancia, no pude. Bueno, el lunes ya se cerró, ¿sí? Hablo con mi coordinador para que el coordinador me envíe a mí una carta, me permita recibirlos y me diga al coordinador, te voy a dar entonces en especial para esa persona la apertura del banner para el día viernes, ¿sí? Y entonces yo ya puedo ayudarlos. Ese es el proceso correcto y que viene también dentro de sus, de su reglamento de la universidad, ¿sí? Si no le han dado una lectura, yo los invito a que le echen una leidita. Tiene cosas muy interesantes ahí el reglamento. Otro punto muy importante, yo sé que ustedes no lo hacen, pero lo tengo que decir. Muchachos, por favor, no me copien y me peguen de internet los trabajos. Si ustedes copian y pegan internet, pues no me están entregando un trabajo hecho por ustedes. Me están entregando un trabajo de otra persona. A eso se le conoce con el nombre de plagio, ¿sí?
E incluso si yo descubro varios plagios, pues yo doy vista a las autoridades educativas, a la universidad como tal, y lo que va a ocurrir al final de cuentas es una baja, ¿sí? No lo hagan. Yo prefiero que venga un análisis, por ejemplo, de ustedes con sus propias palabras, aunque pueda estar equivocado, pero quedó más satisfactorio en el hecho porque yo sé que sí lo leyeron y les puedo dar una mejor calificación a que me copien y me peguen y les ponga el 0, ¿sí? Entonces, es muy... ¿Por qué? Porque además, si me copian y me pegan, aun cuando estén dentro del término de entrega, y se lo estoy diciendo muy claro, ya no se los vuelvo a recibir, porque copiaron y pegaron, realizaron una indebida acción, ¿sí? Que puede ser incluso preponderante de un delito, pero no lo deben de hacer, ¿sale? Entonces, por ese punto, no hay ningún problema, todo lo demás lo podemos solucionar, ¿sí? No pasa absolutamente nada, ¿sale? Todos sus cuestionarios también ya están habilitados, sus actividades ya están habilitadas, ya tienen mi número de teléfono, cualquier circunstancia, me pueden mandar un mensajito, Lick, yo no entendí tal cosa, Lick, yo no entendí esto, o incluso si en mis manos está y me dicen ustedes de alguna otra materia y yo les puedo mandar información, con mucho gusto lo podría yo hacer, ¿sale? Dime, señorita Carla. ¿Podría pasarme su número de teléfono? Es que yo no lo apunté. Es 961 15 1 7970. A ver, se lo repito, es 961 15 17 970. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Ok, muchísimas gracias. Sí, para lo que yo les pueda servir. Al final de cuentas estamos para ayudarnos unos con otros, ¿no? Digo, si me dicen ahorita, necesito, no sé, algo en cuestión de sociedades mercantiles, y yo les puedo ayudar, se lo mando. Y si no, pues también les diré, sabes que no cuento con esa información, pero puedes buscarlo tal vez acá. Hay dos páginas que a ustedes les pueden servir muchísimo y que mucha gente tal vez ya las conozcan. Una es la Casa de la Cultura Jurídica. Es impresionante del Poder Judicial toda la información que se encuentra ahí. Ustedes pongan en Google nada más Casa de la Cultura Jurídica. De hecho, ahorita en este momento hay un diplomado de amparo. Ustedes, si no se han inscrito, no se pueden inscribir porque necesitan ser licenciado en Derecho para llevarlo. Pero sí pueden ver los videos que suben en YouTube en relación al diplomado de amparo, porque esos sí son gratuitos y son geniales, excelentes, poco aburridos, poco tediosos, porque son de 2 horas y se hablan mucho de los ponentes al querer explicar y bajar de cierta manera el nivel, caen en muchas ambigüedades, pero es para explicar, ¿no? Al final de cuentas. Pero sí se entienden y te dejan una enseñanza, ¿sí? Ese es muy bueno. ¿Por qué? Porque pocos saben, por ejemplo, del amparo, el test de personalidad del amparo, el test de el escrutinio ordinario y el escrutinio estricto para resolver un amparo, que esas ya son cuestiones de técnica jurídica y que sí les pueden ayudar a ustedes para entender las razones por las cuales el juicio de amparo es un juicio y no un recurso, ¿sí? Entonces, por ahí se los dejo al costo para que puedan ustedes entrar. También hay una paginita por ahí, esas se las voy a mandar para que ustedes lo puedan observar. Ustedes lo puedan tener, que es si ustedes entran a la página de la Suprema Corte de Justicia van a encontrar ahí un prontuario y van a encontrar ahí todas las normas jurídicas. Ese sirve porque viene, aparte del JUS, que es el normal, donde nosotros buscamos la jurisprudencia y tecleamos qué queremos, ese es excelente, que viene en el pórtico de la Suprema Corte, porque trae la norma jurídica y ya vienen establecidas las tesis de jurisprudencia para ese artículo y esa norma jurídica especial. Y vienen de todas las materias. La que se le ocurra, ahí vienen, ¿sí? Entonces, eso sirve mucho, sobre todo para la práctica profesional, sirve muchísimo. Porque yo quiero buscar, por ejemplo, hablemos del divorcio, y quiero ver al día de hoy cómo está el divorcio incausado, el libre desarrollo de la personalidad en relación al divorcio incausado. Pues me voy al artículo del divorcio incausado y ahí me va a venir ya la tesis,
Ya no tengo que hacer yo el proyecto de búsqueda, de todavía estar buscando libre desarrollo de personalidad en el divorcio incausado. No, ya no. Allá nada más busco el artículo y ya me arroja la tesis directamente. Esa es una genialidad. Está muy, muy bonito. ¿Sí? Para que ustedes lo empiecen a tratar. De todos modos, en el de noticias se los voy a enviar, ¿sí? Junto con la grabación de esta clase se los voy a enviar. ¿Sale? Bueno, hasta acá referente a lo de la clase. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que tengan? ¿Todo bien? ¿Se permite trabajar en grupos las actividades? Sí, siempre y cuando, dentro del, como lo tienen que subir de manera individual, porque así viene la plataforma, de manera individual, pues tienen que ponerme en su hoja de presentación exactamente quiénes son las personas que trabajaron en ese grupo, en ese equipo. Pero sus conclusiones, sus análisis que ustedes realicen o cualquier otra circunstancia que pidan, sí tienen que ser personales. No pueden ser del grupo entero. Ah, es que todos pensamos igual. Eso es una mentira garrafal. Cada uno piensa diferente. Tal vez el centro y el desarrollo, porque lo buscamos, sí podría ser. Pero, por ejemplo, aquí yo veo a la señorita Elvira, a la señorita Carla y al señor José. 3 personas que tenemos ahí, ¿sí? Pero resulta que yo encuentro que Arturo, ¿sí? También tiene el mismo trabajo que ellos 3. Yo voy a creer que él lo plagió, ¿sí? Se lo prestaron y lo plagió, pero el problema es que no solo él, porque yo no sé si él lo hizo y ellos los 3 lo plagiaron. Entonces ahí los 4 se van con 0 y es plagio. Tengan mucho cuidado con eso, por favor, ¿sí? De hacerlo ese punto de que ustedes, si lo realizan en equipo, avisen bien para que yo tenga la información correcta y entonces podamos, ¿sí? Tratarle o darle un buen margen a la materia, ¿sí? No me metan en esos problemas porque pues lo obvio, por lo que voy a optar, pues es poner el 0 al no tener el conocimiento de que ustedes realizaron ese mismo trabajo. Claro, son 150 alumnos. Habrán trabajos que verdaderamente lo lea y no me dé cuenta. Si tienen esa suerte, pues bienvenido sea. Pero si tienen la mala suerte de que en ese momento me fijé y me di cuenta que señorita Carla con la señorita Elvira sí realizaron el mismo trabajo, pues ni modos, ¿sí? Lástima. Y ahí sí no puedo hacer nada. Y ahí sí nada más les mando, pues ni modos, lo siento, y ya. ¿Sale? Profesor. Dígame. Una pregunta. Si lo hacemos en grupo, la introducción y las conclusiones tendrán que ser diferentes, pero por ejemplo, en el caso del tríptico, ¿lo podemos presentar los 3? Si fuera un grupo de 3, ¿el mismo tríptico? La idea de trabajar en equipo es que ustedes vean y le pongan un sentido personal a cada uno. O sea, yo entiendo, por ejemplo, en el tríptico que ustedes puedan buscar la información, porque la información no nada más es de agarrar y copiar, buscar en Google y sacar imagencitas y pegarlas. En grupo pueden buscar toda la información completa y al momento de realizarlo y hacerlo, plasmarlo, pues tendrá que ser personal, ¿sí? Porque son para hacer un trabajo necesitas 2 momentos. Una, la parte de la investigación, la parte de encontrar el trabajo, y eso sí se pueden apoyar entre todos, completos. Y 2, la realización y presentación, ¿sí? Yo entenderé, por ejemplo, que el señor José y la señora Carla, si trabajan en grupo, van a tener algunas similitudes, algunas mismas imágenes, pero no puede ser todo. Yo les sugiero que si lo hacen todo, en especial me agreguen una conclusión aparte, aunque no lo pida, para que yo sepa verdaderamente que sí realizaron y sí entendieron el tema. Lo que importa acá es que entiendan el tema, que ustedes tengan el conocimiento del tema. Porque si nada más trabajan en grupo y me presentan exactamente lo mismo y decimos, ¡ay, somos 10 del grupo! 9 tal vez no pueda, no leyeron y uno lo hizo. Y eso es, pues es como, yo tenía un maestro, y perdón que se los diga, y sin afán de ofender a nadie, me decían, Arturo, tú exige a tus maestros como le exigieras a tus hijos los maestros que quieres tener. Yo quiero que a mi hijo le enseñen los mejores maestros y más exigentes. No seas hipócrita y pide los mismos maestros para ti, ¿sale? Bueno, señor José, me tiene levantada la manita, dígame. Sí, le iba a comentar dinámica que, bueno, mi grupo específico con Raimundo y con Héctor es que cada una toma un parte por hacer
usted va a investigar tal tema, otra va a investigar tal tema y después una dedica de envolver todo en la presentación, como por ejemplo el tríptico. Una, por decir, yo manejo bien diseño, yo lo hago el diseño y todo eso, pero el contenido me aporta mis compañeros. La idea ahí, y lo interrumpo, perdón que lo interrumpa, sí pueden trabajar así. La idea ahí es que cada uno, cuando ya tenga su tríptico, haga una aportación entonces a lo que están dando para que les quede a los tres, ¿sí? La información, ¿sí? A los tres entiendan la información. Una conclusión. ¿Vale? Tengo otra manita levantada, pero estoy Profesor. buscando. Sí, dígame. Yo tengo una duda. Con usted vamos a estar trabajando igual cada sábado para entrar de plano en materia, ver todos los temas que trae aquí plataforma. Lo que pasa que derecho financiero en lo personal, a mí sí se me hace una materia un poco compleja, en ocasiones no entiendo bien y pues al estar buscando en ocasiones la información en internet no se me es muy clara. Entonces tengo esa duda, si usted va a especificar bien los temas, nos va a explicar o únicamente nos va a explicar cómo quiere los trabajos y hasta ahí. No, la idea es que si abordemos temas, si no estaríamos entrando de vicio, si platiquemos de algunos temas, esa es la idea principal, ¿no? En relación al tiempo que nos dan. Yo les voy a mandar por ahí el calendario de actividades que nos manda la universidad para que veamos qué días tenemos clases. Este es un sistema que le conocen como sincrónico, en el cual van a ver de pronto días sábados, por ejemplo, el próximo sábado que me diga la universidad, maestro, no va usted, los alumnos van a entrar a una clase con otro maestro en general sobre temas específicos. Yo dependo de las indicaciones. Si la universidad no me gira ninguna instrucción de eso, yo estoy con ustedes, ¿sí? Y si ustedes me están mandando en la plataforma por mi celular, duda de esto, duda del otro, duda de aquí, yo sin ningún problema, e incluso si veo que son muchos los que tengan una misma duda, podría dejarles entonces ya sea grabaciones, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver en sus noticias, hago una grabación sobre el tema, los explico y los subo, o en su defecto incluso, si vemos que tenemos la posibilidad, hacer clases extras entre semana, en la noche, para que ustedes pudieran ver y entrar, por mí no hay ningún problema, ¿sí? Pero todo dependerá de ustedes y de sus dudas que me manden, ¿sí? Si requerimos más o menos, porque también no se trata de que yo nada más entre y esté como merolico, y si de todos modos no ponen atención y no leen, no vamos a llegar a ningún punto, ¿no? La idea es que todos fluyamos, todos aportemos, ¿sale? Isaac, ¿estás por ahí? ¿Tenías levantada la manita? Dime. Sí, antes que nada, pues bueno, yo soy del campus Cotija. La duda que me saltó ahorita que dijo que le teníamos que informar de cuando se hacía en grupo alguna tarea, ¿cómo sería allí la mecánica para informarle? ¿Sería en la presentación incluirle los que participaron en la aportación? ¿O cómo sería? Sí, claro, todo trabajo tiene que tener una hoja de presentación. En la hoja de presentación me vas a decir todos los que incluyan, y cada uno de los que suban, porque es de manera individual, pues tendrán que poner sus conclusiones, sus introducciones propias de cada tema, ¿sí? Tu conclusión no puede ser la misma que tu compañero. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas tú no pudiste haber entendido exactamente con las mismas palabras lo mismo. Pudiste haber entendido lo mismo, pero al momento de redactar, no lo vas a redactar igual, ¿sale? La idea es que esa parte sí la comprendo. Nomás que dije, ¿cómo vamos a explicarle que fuimos tantos? Pues ahí en la portada le pones ahí, estuvimos fulano, perengano, menganito y todo, Juan, Pedro, Paco, Luis, y yo ya sé. Si me presentan, yo le comentaba hace rato, si me presentan 4 personas el trabajo y aparece una quinta con el mismo trabajo, los 5 son 0, porque yo no sé si los 4 le plagiaron a la 1 o el 1 al 4. Tengan cuidado con eso, ¿sale? Ah, sí es. Sí, no, nada más era pues para aclarar esa pequeña duda que tenía. Sí, no te preocupes, no pasa nada. Señorita María de Jesús. Hola, profe Arturo, ¿qué tal? Buena tarde. También Campus Cotija, igual que mi compañera Cintia e Isaac. Y mi pregunta también me ha enfocado un poquito al tema de la compañera Cintia.
Ya tenemos una actividad para entregar el día de mañana, sin embargo, pues no hemos ahondado prácticamente nada en lo que es el tema. Derecho financiero, y también esa era mi pregunta, profe, porque pues en efecto nosotros podemos leer, investigar, sin embargo creo que en ese momento es cuando nos van a surgir dudas. Yo quería definitivamente tomar la sesión pues para efectos de realizar mis actividades y no hacerlas por hacerlas, sino sí con conocimiento de causa, pues. Entonces la pregunta es, ¿hoy vamos a entrar en materia? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, ¿va a ser solamente 1 hora por semana durante los 4 sábados siguientes? Hoy yo creo que no sé si me voy a dar tiempo de entrar en tema, porque yo a las 2 de la tarde tengo otro grupo. Entonces no creo. Pero lo que sí podemos hacer es, la primera actividad del día de hoy son conceptos básicos fundamentales. E incluso previendo esta circunstancia yo les podría dar más tiempo. Viene Semana Santa, puedo mover las fechas de entrega. No hay ningún problema. Es la primera actividad. La idea es ayudarles a ustedes, ¿no? Lo que podríamos hacer es que sí va a ser una vez a la semana en relación al calendario que la universidad me da. Si tienen una actividad sincrónica con otro maestro, pues hasta incluso yo tendré que entrar a la actividad sincrónica en esas fechas y horas que nos den, pero otro maestro daría los temas. Si no me da, pues sí tendríamos una a la semana. Independientemente de que nos podríamos poner de acuerdo o especificar alguna fecha o algún tema para que yo les deje grabaciones de videos sobre los temas específicos que podrían ustedes tener duda. La idea es la comunicación y que ustedes mediante la mensajería de la plataforma pues me estén indicando sus dudas para que yo pueda intentar resolver la mayor número de dudas que ustedes tengan y ustedes puedan elaborar sus actividades. Claro, entiendo, profe. Entonces, bueno, esta primera sesión o primera actividad, entiendo que es así como que la generalidad, digamos, de lo que trata el derecho financiero. Financiero, se me fue la palabra, perdón. Y yo sí, profe, yo sí la solicitaría, digo, si usted pudiera de favor como darnos una pequeña introducción muy breve pero precisa de lo que esta materia estudia, pues de lo posible se lo agradecería para, basado en ellos, pues apoyarnos, basado en lo leído, en lo estudiado, en lo buscado, sí, tener por ahí su punto de vista, pues sobre todo para tener la idea bien clara de qué es lo que la materia estudia. Eso intentaremos, no se preocupe. Señorita Fabiola, ¿está usted por ahí? Sí, buenas tardes. Nada más, con respecto a las actividades, por ejemplo, la infografía y el tríptico, lo que estoy entendiendo es que si lo voy a hacer en equipo, tengo que meter una introducción y una conclusión, pero si lo hago de manera individual, no sería necesario, a menos de que fuera, por ejemplo, un ensayo en donde el desarrollo mismo de un ensayo incluye una introducción, desarrollo y conclusión, o en general en todos los trabajos hay que meter esa información. No, la idea es que ustedes cumplan con la rúbrica. En la rúbrica vienen establecidos cuáles son los puntos que se necesitan, ¿no? Como usted bien dice en ensayo, cuando lo hagan por equipos sí lo estamos adicionando porque yo necesito saber que sí lo hicieron ustedes en particular. Por eso se está adicionando ese punto. Y no les estoy pidiendo una conclusión de 3 hojas, ni mucho menos. Algo claro, preciso, conciso de los temas, media cuartilla es más que suficiente, no habrá ningún problema, de los temas estudiados y establecidos, ¿no? Tampoco los quiero tener en su casa 20 horas metidos para hacer una conclusión, no se me preocupen mucho por eso. Lo único que les pido es que realicen sus actividades conforme a las instrucciones y a la rúbrica. Y si lo hacen por equipo, pues que hay una constancia, se llamen ustedes introducción y conclusión, de que verdaderamente se está entendiendo, o por lo menos realizaron la lectura de los puntos, ¿sí? Esa es la idea. ¿Por qué? La idea es que todos trabajen, la idea es que todos leamos, la idea es que todos conozcamos un poquito de esta naturaleza. Sí, señorita Carla, dígame. Bueno, en mi caso, entonces quiero entender que podemos hacer las tareas tanto con equipo o puede ser de manera individual, no hay ningún problema por eso. No pasa nada. Mientras ustedes lean, mientras ustedes entiendan y ustedes verdaderamente aprendan algo, yo con eso me doy por bien servido. Ok. ¿Sale? No pasa absolutamente nada. Bueno, ok, gracias. ¿Alguien más? Si no, para dar en estos 20 minutos que me quedan una pequeña introducción. Bueno, derecho financiero, muchachos, compañeros. El derecho financiero
que está estipulado dentro de nuestra Constitución. Y hablando de ese punto, primero tenemos que hablar sobre la división del derecho. El derecho está dividido en tres grandes ramas: derecho público, derecho privado y derecho social. Existen algunos tratadistas que nos dicen que el derecho social es parte del derecho público. Sin embargo, yo no opto, y al ser teoría, yo no opto por seguir ese punto, sino me quedo en el margen establecido de que sí existen las tres divisiones, porque el derecho social se va a basar directamente en grupos sociales determinados, ¿sí? Que es el derecho laboral y el derecho agrario. Bueno, en este punto de vista o en este orden de ideas, tenemos el hecho de que el derecho financiero va a ser aquel que vamos a tener en el estudio para, por decirlo de alguna forma no tan elegante sino básica, revisar las cuentas y las formas del poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo es el que administra como tal todos los recursos del Estado. Es el que nos va a decir, nos va a otorgar las formas de cómo se van a hacer los gastos, así como también van a ingresar las cantidades o los recursos para el Estado. Y esto es lo que va a estudiar propiamente dicho el derecho financiero, ¿sí? Todos esos puntos establecidos para el Estado en relación a gastos y en relación a ingresos, por decirlo de algún modo. Si nosotros nos trasladamos al artículo 25 y 26 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, van a poder ustedes observar que ahí se encuentran establecidos dos circunstancias de derecho. Primero, la rectoría financiera o económica del Estado. Esa rectoría económica del Estado es el que le da el derecho a nuestro Poder Ejecutivo a determinar las normas, ¿sí? O las formas, por decirlo de una manera mejor, porque las normas las hace el Poder Legislativo, determinar las formas en las cuales se van a realizar todos estos gastos y toda esta administración de los recursos públicos. Porque en esta materia vamos a estar viendo recursos como tal, el recurso público del erario que se pueda manejar, ¿sí? Entonces, establecido en ello, nos van a dar esos puntos de recursos. Aquí, el Estado va a tener dos herramientas, ¿sí?, que le van a servir para determinar el manejo de esos recursos públicos, que son la agenda de gobierno y la agenda pública. La agenda de gobierno es aquella en la cual las necesidades básicas de la sociedad tienen que ser cumplimentadas mes con mes y no puede haber pretexto por el cual el Estado deje de cumplimentarlas. Ahí encontramos salud, educación, pagos, todas las políticas públicas que para el Estado ya son permanentes como tal, ¿sí? Entonces, si algo entra a esa agenda de gobierno, ya no puede o no debe de salir. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual el Estado ya está asegurando ese gasto. Lo que en muchos lados se les conoce como un etiquetado de dinero, como tal, de algunos recursos públicos. Es que ese dinero ya viene porque es para eso. Según la agenda de gobierno tenemos que cumplir y satisfacer con todos y cada uno de esos servicios que la política pública me está indicando, ¿sí? Y la otra será la agenda pública, ¿sí? Que la agenda pública es aquel fenómeno jurídico social que el Estado tiene que atender en algún momento determinado, pero que no lo va a mantener o no va a ser de manera permanente, sino que va a ser o va a servir para atacar, ¿sí?, por determinado tiempo o hasta que se extinga el fenómeno, cierto punto. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia, cuando inicia, se realiza una política pública relacionada en una agenda pública para ver cuáles son los recursos que se van a instaurar, a necesitar y realizar, gastar, para que podamos contraatacar todos esos puntos que vienen de la pandemia. Falta de medicamentos, médicos, especialistas, camas, etcétera, 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 ¿sí? Tan es así que, por ejemplo, cuando vienen aquí los Juegos Olímpicos o va a venir el Mundial, se instala dentro de una agenda pública porque se tiene que hacer gasto. Tiene que haber gasto por parte del Estado, seguridad, formación, alimentación, turismo, etcétera, 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 y entonces se va a gastar más dinero en una de esa naturaleza, ¿no? Tiene que estar, pero cuando acabe el evento, ¡pum!, desaparece.
ya no vamos a Maestro, encontrar o tener la necesidad. Mándeme. una pregunta. ¿Ahí entran también los desastres naturales? Sí, nada más que para el desastre natural ya hay un fondo, o se supone que hay un fondo, porque ya ven que nuestro magnánimo presidente pues dijo en alguna ocasión que no eran requeridos ciertos fondos de esa naturaleza, y te mentiría si al día de hoy, porque no he revisado si ya continúa el fondo para desastres. Pero ese, por ejemplo, dentro de la ley de ingresos y de egresos, que sí forma parte del derecho financiero, ya se toma un porcentual de los ingresos que se está dando para mantener ese punto de los desastres naturales. ¿Qué ocurriría o cuándo se movería ahí la política pública? Si esos fondos ya no alcanzan, no son suficientes, porque imagínate que Dios no lo quiera, toco madera, en la pandemia, que nos vengan huracanes, terremotos, vacas voladoras y ovnis. Imagínate qué va a ocurrir, pues el Estado va a tener que poner más dinero, va a tener que poner más circunstancia, ¿sí? Aparte del fondo que ya se tiene, ¿no? Para desastres naturales. Entonces, el Estado va a tener que hacer frente a toda esa naturaleza por medio de la agenda pública y de las políticas públicas que se establezcan para poder atacar esa determinación. Recordemos que, ¿sí? El Estado solamente puede realizar los actos que las normas le permitan, ¿sí? Y los particulares podemos realizar todos los actos que las normas no nos prohíban. En punto de vista, o en eso, pasamos al artículo 26 de la Constitución, el cual nos dice, nos establece y va a mencionar lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Y de ahí van a ser todos ese tipo de políticas que el Estado va a tener que realizar para cumplir con los objetivos que se tienen planeados en ese plan. Digo, el Estado o el gobierno dirigió un país, como muchos, es como una casa. No, no es cierto. O sea, esto no es una casita. Esto es una situación muy grande que tenemos que derivar, que ver. Entonces, se formaliza un plan. Y les pongo aquí un ejemplo. En Estados Unidos, ¿sí? Había un Plan Nacional de Desarrollo que duró más de 60 años, hasta que llegó Donald Trump y hizo algunas modificaciones al plan, pero un plan de desarrollo que funcionaba, ¿sí? Y que al día de hoy, según John Biden, está retomando en ciertos puntos. Bueno, nuestro Plan Nacional de Desarrollo cambia cada 6 años, cada que entra un presidente nuevo. Y es por eso que de pronto encontramos algunas... y sin hablar de política, por ejemplo, abandono de algunas obras de infraestructura, por ejemplo, el aeropuerto. Buena decisión o mala decisión, eso platíquenlo con su maestro de políticas públicas o con su maestro de política o de otras circunstancias. Acá estamos hablando de que el plan ya se salió, se hizo mucho gasto, mucho dinero. Sea bueno o malo lo que se haya dado, se tiró mucho dinero, ya sea para Santa Lucía, el nuevo aeropuerto, o por el viejo que estaba mal y había mucha corrupción. ¿Por qué? Porque nuestro Plan Nacional de Desarrollo se va cambiando conforme lo que van entrando presidentes, y entonces la mayoría de los programas a largo plazo, de las políticas públicas aplicadas a largo plazo, no se cumplimentan o no son fáciles. Porque desgraciadamente en nuestro país, la mayoría de nuestros políticos se van dando el hecho de no seguir o no continuar con lo que el otro venía. Tan es así que sexenalmente, o sea, cada 6 años, hacemos cambio de logo, cambio de lema, cambio de uniformes, cambio de patrullas, cambio de todo eso que genera gasto, ¿sí? En una relación. ¿Por qué? Porque es que yo voy a poner ahora mis colores, yo voy a poner mis circunstancias, pero eso se lo permite desde el hecho de que la Constitución le da la rectoría económica del Estado, ¿sí? Al Estado mismo, al Poder Ejecutivo, con los puntos y requerimientos que el Poder Legislativo le otorga, porque aquí entonces hablamos de la esfera competencial de cada uno. Recordemos que la esfera competencial del Poder Legislativo, pues, es la creación de normas jurídicas que van a aplicarse posteriormente, ya sea por el Ejecutivo o por el Judicial, a la sociedad misma. Lo que se conoce como acto jurídico, acto o hipótesis judicial, cuando conocemos un delito, cuando queremos derechos, nos vamos a casar, nos vamos a divorciar, o un acto administrativo cuando el Ejecutivo realiza, por medio de alguna de sus instituciones públicas, ¿sí?, algún acto tendiente a otorgarnos algún tipo de derecho o a privarnos de ese tipo de derecho, ¿sí? Por eso existen los tribunales administrativos especializados que no dependen del Poder Judicial, sino dependen del Poder Ejecutivo, para develar la procedencia o no
¿sí? Directamente de esos actos administrativos. Entonces, la idea de todos estos puntos, de toda esta circunstancia, es conocer que el derecho, y en su plataforma hay un video, mírenlo, está bonito, no dura mucho, pero al final de cuentas es el derecho mexicano, ¿sí? Tiene un papel, ¿sí? Muy importante en el hecho económico-social. Tan es así que si lo vemos desde un punto de vista netamente jurídico, entenderíamos que la naturaleza jurídica del derecho financiero mexicano, ¿sí? Va a ser el estudio de la aplicación del gasto público, ¿sí? Pero si lo hacemos bien y si lo vemos o lo analizamos, no solamente es la aplicación de ese gasto público, sino ver las consecuencias que en un futuro va a dejarnos la aplicación o no aplicación del gasto público en su momento ideal oportuno. Esta materia tiene un punto muy importante y ese es un punto de interpretación histórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, hablando de dinero, ¿sí? Todo tiene que tener su momento histórico determinado. Yo les pongo un ejemplo, más o menos. Imagínense que el día de hoy yo anoto en un papel 6 números y son los números del melate. Y digo, lo voy a comprar el próximo domingo. No no mañana, sino el otro, porque es Semana Santa y lo quiero comprar. Pero resulta que esos números caen este domingo, ¿sí? Puedes tener la información, puedes tener los puntos, las características, pero si no se aplican en el momento oportuno, no me van a servir absolutamente de nada. Y lo mismo pasa con el Estado. ¿Cuándo aplicar las políticas públicas? ¿Cuándo aplicar mi Plan Nacional de Desarrollo? ¿Es correcto, por ejemplo, que Andrés Manuel al día de hoy esté optando por una refinería? ¿Es el momento histórico oportuno? No lo sabemos. Espero yo que todos sus asesores financieros, políticos, energéticos, etcétera, 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 tengan la razón y digan, ¿sabes qué? Sí es el momento. Porque muchos dicen, es que ya en 10 años van a optar todos por carros eléctricos. Ok. Y otros dicen, sí, pero en Europa, en países del primer mundo. Nosotros vamos a seguir en 50 años más utilizando combustibles fósiles. Entonces, por lo tanto, sí es una opción la refinería que se está construyendo. No sabemos, ¿no? Ese es el punto. La idea es encontrar el estudio y las razones lógico-jurídicas por las cuales sí se debe de aplicar. Por ejemplo, la reforma energética que viene. Es una cuestión que dicen del daño de derecho humano, pero el daño de derecho humano que los jueces están tomando y la Suprema Corte está tomando, también viene de un derecho fundamental, pero viejo, ¿sí? No viene de un derecho fundamental actual o actualizado. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Actualizar ese derecho humano? ¿Sí? ¿O dejarlo como está porque tiene mejores formas de protección? Porque aquí también implica mucho el hecho de cuando creamos las normas, si las normas jurídicas verdaderamente cumplen con el estigma del Estado de Derecho. Recordando que las normas jurídicas para cumplir con el Estado de Derecho necesitan de 3 requisitos. Ser justos, válidos y eficaces. Válidos, pues sí pasa por un proceso legislativo, se vota, los diputados se eligen democráticamente, entonces es viable. 1, ¿es eficaz? Ese es muy complicado, porque la eficacia para el Estado de Derecho dice que es el actuar de la sociedad en el cumplimiento de las normas. ¿Cuántos de nosotros cumplimos con exactitud las normas jurídicas? Por ahí les dejo una lectura, si la quieren hacer, el Critón, alguno de ustedes ya lo podría conocer, el Critón del libro Diálogos de Platón, que ahí nos habla exactamente de este tema, de la eficacia de las normas jurídicas, de que si nosotros estamos en un país determinado, en un lugar determinado, claro, no es tan fácil que diga, me voy a Estados Unidos de mojado ya, ¿no? Pero si estamos acá hay que obedecer las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque si yo digo, o es muy hipócrita decir, es que mi compañero no está obedeciendo una norma y yo desobedezco otra diferente, cuando vienen del mismo sistema jurídico establecido, ¿sí? Entonces, yo no puedo criticar unas sí y unas no, sino que tengo que aceptarlas. Esa es la eficacia de las normas jurídicas. Y el tercer punto, que es la justicia, ¿sí?
Pero ¿qué norma verdaderamente es justa? Ni siquiera la democracia es perfecta. Tenemos un presidente elegido por el 30 o 40% de la población. Quiere decir que el 60% de la población no te quiso, pero aún así es presidente. ¿Sí? Ya sea de su elección o no, es presidente. Entonces, tenemos ese punto o ese hecho de esta naturaleza. Bueno, me quedan 5 minutos, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Chisme? ¿Algo? Profe, ¿puedo? Otra vez María de Jesús Campos Cotija. Dígame. Nada más una pregunta, profe. Entonces, en la platiquita que tuvimos hace unos minutitos, ¿la fecha se queda o se modifica de la primera sesión? Entiendo que es algo relativamente fácil, pues, pero sí estaría bueno, pues, conocer el tema, pues, un poquito más ampliamente y, pues, se nos lleva un poquito más de tiempo. Se los puedo mover para el miércoles, ¿qué les parece? Porque no hay ningún problema. Le agradezco, profe. Sí, para tener un poquito más tiempo de leer. Sí, no se preocupe, no pasa absolutamente nada. Ya, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Yo, maestro, buenas tardes. Dígame. ¿Todas las tareas, los trabajos de la plataforma o los va a modificar usted? No, son como vienen en la plataforma, para que no tengamos ningún problema. Muy bien, gracias, maestro. A usted. ¿Alguien más? Maestro, Bueno, yo dígame. levanté mi mano. Mi nombre es que hace rato levanté mi mano, pero no sé por qué no. No me aparece aquí, fíjese, pero usted interrúmpame, dígame, ¿qué pasó? Eso, gracias. Maestro, yo también, mi nombre es Guillermo Alejandres del Campus Cotija, y a mí sí, siempre me ha gustado esto. He hecho este comentario con varios de los maestros, en el sentido de que fueran muy objetivos con todas las materias, que nos quedara bien claro lo más esencial. Yo digo, todo es importante, pero en el derecho luego tenemos muchas situaciones de ambigüedades, lo que comentaba hace un momento. Entonces, en el sentido de eso, de que fuera, como lo fue ahorita al final, muy práctico, con ejemplos que ilustren, pues, las realidades, y que siguiera siendo muy objetivo para que nosotros también, pues, adquiriéramos ese conocimiento. Gracias, maestro. No, lo intentaré en medida de lo posible, porque tampoco soy sabedor de todo, no tengo toda la información. Si estoy mal, corríjanme, a mí no me preocupa, no nacemos sabiendo. Dígame, maestro, yo leí otra cosa y está aquí, lo investigamos y todos aprendemos. No pasa absolutamente nada. ¿Sale? Bueno, si no hay nadie más, voy a tomar el silencio como la afirmación de que no hay dudas. Entonces, les pido un favor, muchachos, eso sí, desconéctense todos para que la grabación quede en el momento y ya podamos, ya después yo lo pueda bajar y subir a las noticias. Sin más por el momento, me despido, cuídense, un gusto estar con ustedes y pues nos estamos viendo prácticamente en 2 semanas. Muchas gracias. Maestro Bato. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, bonito fin. Igualmente, adiós. Maestro, ¿va a tomar asistencia? Compañeros, y daremos inicio a nuestra sesión a las 2:05. No me deja. ¿Me escuchan? ¿Sí tomó asistencia, maestro? Sí, esa era una duda que tenía al principio. Había dicho en el mensaje que iba a tomar asistencia. No, en el mensaje no voy a tomar, decía que no. Si le puse que sí, me equivoqué. Por el sistema en el que estamos no se va a tomar asistencia, por eso voy a dejar la grabación en las noticias para que ustedes todos puedan asistir a la clase y verla. No voy a estar pasando asistencia. ¿Sale? Gracias. Vale, cuídense. Estén muy bien. Gracias.